Bueno, entonces, muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Pregunto porque es importante confirmar y constatar de que tanto ustedes como yo nos escuchamos. Entonces, por eso les pregunto. Bien. ¿Qué otro? Ah, bueno, Enia, tú ibas a comentar algo. Sí, profe, es que ya que le estaba explicando a Daisy lo de las personalidades, me acuerdo que en esa película de Fragmentados, pues la persona o las personalidades sí sabían que existían las demás personalidades, hasta tenían como una jerarquía. No sé si eso es fantasía, porque igual la película se targiversa en un punto, Sí. pero o no sé si es que eso sí ocurre, porque ellos hasta se tenían jerarquizados y algunos sabían cosas que los otros no. Um, yo pensaría que eso es más ficción, Enia. Yo pensaría que eso es Ah, ok. ficción, ¿no? Porque cuando, mire, un ejemplo de personalidad múltiple, o les voy a explicar más o menos cómo es el comportamiento de una persona que tiene diferentes personalidades o que tiene doble personalidad. Eh, alguien eh, adquiere esa patología, entonces, pues como está totalmente disperso, perdido, él se va, digamos, de aquí de Bogotá y se va para Medellín. Se va con una personalidad funcional, con una personalidad adecuada y entonces hace una vida social adecuada, consigue pareja, consigue trabajo y así pueden transcurrir, te digo yo, 3 años, 4 años y mantiene su vida social, laboral, afectiva de una forma muy bonita, ¿sí? Pero resulta que algún evento sucede que le dispara o le activa la doble personalidad. Y claro, la gente con la que él se está relacionando, pues lo conoce a él, pero esa nueva personalidad que aflora allí, no los conoce, porque son totalmente aislados, son totalmente independientes, ¿sí? La, el conocimiento, la existencia de las diferentes personalidades se logra en procesos psicoanalíticos, en terapia, ¿sí? Cuando empiezan a organizar la personalidad del individuo, entonces empiezan a encajar esta en dónde comenzó, esta por qué salió, cuál es el rol de esta personalidad, por qué está tratando de ayudar, cuál es el concepto de esta persona con respecto al querer ayudar. Entonces el psicoanalista lo que hace es tener toda una serie de sesiones permanentes de asociación libre, de catarsis, de hipnosis, de regresión para tratar de armar todo ese rompecabezas. Yo pensaría que es más ficción con respecto a ese fragmentado, ¿sí? Vale, profe. Ok, Profe, señorita. yo tengo una pregunta. O sea, esas dobles personalidades de pronto se pueden confundir también con la esquizofrenia o son totalmente diferentes. Son Es que totalmente diferentes. imagínate que tengo un usuario ya venezolano y a él a todo momento tú lo ves hablando solo y haciendo muchas manías. Entonces, cuando uno va a hablar con él, él dice que él está bien, simplemente que él escucha voces y que hacen de que esas voces él actúe como actúa, ¿sí? Pero pues es un señor, lo que tú dices, muy es solitario, higiénico, porque jamás ha sido sucio con él, No es pero, paciente, o sea, habla muchas cosas y muy incoherentes, es pero él dice paciente. que está bien, no está enfermo. Perdóname, ¿es paciente o es un compañero tuyo? No, profe, él es un usuario venezolano, tenemos allá un hogar de paso para migrantes, entonces Ah, trabajo ok. con esa fundación. Ya, ok, ok. Ya, ok. Sí,
Seguramente tiene unos rasgos esquizofrénicos como tal, desde que haya alucinaciones auditivas, visuales, en donde haya ese tipo de comunicación individual eh, consigo mismo, pues lógicamente puede tener muchos rasgos psiquiátricos, ¿no? ¿Sí? Hay un chiste, dice que lo mejor de ser psiquiátrico, perdón, lo mejor de la esquizofrenia es que el esquizofrénico nunca se siente solo. Tiene alucinaciones auditivas y visuales. Julián, señor. Profe, una pregunta. En estos casos de personalidad múltiple, lo que tiene que ver ya con la catarsis, ¿se da es para que haga una integración de las diversas personalidades que tenga o para que elija una como su base primaria? No, nosotros no tenemos, o sea, nosotros somos los que le ayudamos al paciente a elegir y que reconozca cuál es su personalidad central, cuál es su personalidad original. En el caso de la película que yo les estoy planteando, la personalidad real, digámoslo así, es la del niño de 9 años. Un niño que quedó con una mente de 9 años, pero que igual él creció, evolucionó físicamente, psicológicamente en otras personalidades. Pero lo que hace el psiquiatra, el psicoanalista es eh, utilizar toda esa metodología para poder integrar y para ver y para poder erradicar las personalidades que son dañinas. Porque pues, el hecho de que tenga una conducta altruista, eso es valioso. Eso lo puede seguir haciendo. Pero lo que necesitamos es que le quite el temor, que en este caso el niño le quite el temor o se quite el miedo a toda esa experiencia negativa que tuvo con el papá y que a partir de allí afloraron personalidades agresivas. ¿Ves? Entonces la idea de esa catarsis y toda esa metodología terapéutica es para ayudar a que la persona unifique las personalidades que sean funcionales y que erradiquen las que nos hacen daño. Julián. Gracias, profe. Bien, bueno, Johan, señor. Profe, con base a lo que usted decía que nuestro trabajo en calidad de psicólogo será ayudar a esta persona a encontrar su personalidad original, ¿cuál sería como tal el procedimiento que nosotros como psicólogos llevaríamos? La metodología, o sea, que es que digamos que me genera mucha duda como para decirle, venga, reencuéntrese, no sé. Pues lo curioso allí es de que yo tengo que primero determinar qué corriente voy a emplear como mis procesos terapéuticos, ¿no? O sea, si yo quiero hacer eso que su merced dice, yo no puedo manejar el cognitivo conductual, no puedo manejar el sistémico, no puedo manejar, de pronto puedo manejar algo de la gestal, pero definitivamente tengo que manejarlo con el psicoanálisis. Y como yo no soy psicoanalítico, yo no le podría decir cuál es el proceso terapéutico del psicoanálisis como tal. ¿Sí? Uno conoce, pero seguramente uno queda muy corto en este trabajo. Uno dice, no, yo lo remito, si yo no soy psicoanalítico, yo lo remito a un profesional o un colega que sí lo pueda manejar. ¿Sí? Porque si yo lo hago sin conocer, estoy faltando a la ética profesional. De hecho, lo que yo te digo, pues, Johan, porque yo no puedo inventar cosas que yo no conozco en el psicoanálisis. Entonces, si usted me dice cómo... No, incluso puede generar unos impactos más severos incluso. Claro. Acuérdense en el ejemplo que yo les di a ustedes en estos días del señor que le hizo regresión a la niña de 15 años y la dejó alterada, ¿sí? Porque le recordó que había sido violada cuando tenía 3 años y que la persona que la había violado era el tío. Entonces, como el tipo no es psicólogo, sino simplemente lo que hace él es un show allí mediático, entonces, bueno, listo, ya terminamos, muchas gracias, pero la dejó en ese trance. O sea, la sacó supuestamente del trance, pero no le manejó pues todo ese recuerdo que le hizo tener. ¿Ven?
En Entonces, realidad abrió un mundo más complejo que claro, después se dejó ahí, no se manejó, no se le dio el manejo imagínense, adecuado, tanto así que el manejo profesional. la niña intentó suicidarse después de esa sesión, de esa experiencia tan traumática, intentó suicidarse como unas 3, 4 veces. Pues, lógicamente la afectó fuertemente. Bien, vamos a parar acá Gracias, profe. respecto a los mecanismos de defensa porque si no se nos va el tiempo y necesito que manejemos las teorías neopsicoanalíticas que son bastante interesantes. Entonces vamos a darle paso a Paola para que comience su intervención con Carl Jung. Sí, señor. ¿Te comparto pantalla? Porfa, sí, señor. Listo, ya la puedes utilizar. Gracias. Con gusto. ¿Listo? ¿Ya la ven? Sí, ahora sí, ya vemos lo que estás compartiendo. Listo, buenas noches. Entonces voy a hablarles de Carl Jung y el psicoanálisis. En la biografía, ¿ya pasó? Ya. Biografía. Él nació en 1875 y murió en 1961. Fue psicólogo psiquiatra suizo, estudió medicina en Basilea. La historia de Jung se destacó por tener una personalidad disociativa. Conoció a Freud en 1907. Comenzaron a investigar y a trabajar juntos. En 1912 muestran conflictos y controversias con las opiniones de Freud. En 1933 a 1942 fue profesor del Politécnico de Zúrich, nombrado presidente de la Internacional. En 1913 separan ideas y cada quien coge por su lado. En 1952 muchos premios y ensayos publicados y premiados que ayudaron a su teoría. Para Jung. En estas diapositivas les voy a explicar las diferencias entre Freud y Jung. Las diferencias entre energía psíquica. En Freud, él la manejaba como energía de carácter sexual, energía rodeada de psicosexual que mueve el comportamiento humano. La región era un derivado de la fuerza y el incesto que aparecía con los sueños como el deseo sexual. En Jung, la energía era vital, asexuada, que está presente en todo sujeto como forma de fuerzas opuestas. En particular, y Lozano, en Freud, creaba un enfoque clínico y patológico, tipificaba y rotulaba a los enfermos. En Jung, él creaba una psicología desde el ser humano normal para así comprender el enfermo. En el inconsciente, en Freud, él decía que la región sin explorar de la psique era de la psique humana. Y en Jung opinaba lo mismo, pero aumentaba que los sujetos tenían acceso a través de los sueños. En la siguiente diapositiva, en el arqueotipos de inconsciente. En Freud decía que las imágenes, ideas, conceptos colectivos femeninos versus masculino que pertenece a los sujetos por la construcción de género. En Jung, los arqueotipos se investigan en los mitos por medio de narraciones de los mismos humanos, solo que por medio de épicas, leyendas, narraciones, ficciones o simbología, y confía en lo paranormal y parapsicológico. En el ámbito tradicional, en Freud no salía del método científico. No es tradicional, pero transracional. Transracional. En Jung se interesaba por el lado racional del ser humano,
pues era el ámbito el ámbito de elementos irracionales y casuales que la ciencia ignoraba. En el principio finalista, en Freud, él se basaba en el principio de casualidad. En Jung, él se basaba en el principio finalista teológico, o sea, es decir, en pocas palabras, que todas las actividades de la psique siempre tienen una finalidad en el ser humano. No es casualidad, sino causalidad. En el ser humano. Ven, Paola, no es casualidad, sino causalidad. Ah, bueno, profe. Qué pena. La teoría psicoanalítica de Jung, él planteaba los opuestos, la autorregulación de la psique. La psique es un sistema autorregulado que funciona en pluralidades. ¿En qué? Polaridades. Ah, ok. La estructura de la psique sitúa la conciencia, el inconsciente personal, yo, inconsciente colectivo. El inconsciente personal se compone por el yo, siendo el portador de la personalidad. Los complejos son inevitables no solo de enfermos, sino de personas sanas. El inconsciente colectivo se conforma por imágenes, primordiales, okay, basadas en la historia y establece diferencias entre el arquetipo en sí y representaciones arqueotípicas. Y aquí vemos la diferencia del método terapéutico en cuanto a Freud y a Jung. Freud se basaba que los sueños eran como una vía del inconsciente. La terapia psicológica era el sueño y el método de estudio. Jung tiende a evitar lazos de dependencia por lo menos de reducirlos. Y él se basaba en 3 etapas. La primera era la confesión, la segunda la explicación, la tercera etapa era la educación y la cuarta etapa era la transformación. Ese era el método terapéutico que utilizaba Jung en sus teorías y todo el método de estudio. Listo, profe. ¿Listo? Devuélvete un poquitico, por favor. Creo que es la cuarta, esa. La cuarta diapositiva, por favor. ¿Esa, profe? Sí, es. Rocky. Una de las cosas que Jung, pues, como que siempre discrepó de Freud es ese impulso sexual para Rocky. Ay, espere, profe. ¿Tu perrito, Paola? Sí, profe, ya lo... Un momento, por favor. Ya. Ok. Entonces, hay algo muy característico en Freud y es de que siempre está enfocando las patologías y a partir de las patologías es lo que empieza a trabajar. Jung no quiso eso, lo que quiso Jung fue enfocarse un poco en lo que tú mencionabas de ver la persona, el lado amable, el lado humano de la persona, entendiéndolo como un ser que tiene ciertas características, pero que tiene también ciertas dificultades, pero no lo está rotulando como siempre lo hizo Sigmund Freud. ¿Sí? Para Freud siempre las personas tenían una situación de patología y eso pues eso rayó frecuentemente con Jung porque él no quiso entender esas cosas así tal cual porque veía como al ser humano como alguien importante, como alguien que se le tenía que ayudar de una manera diferente. ¿Sí? Y lo otro es, cuando nosotros hablamos de los arquetipos, cuando hablamos del inconsciente colectivo, del inconsciente personal, y que eso viene de nuestro pasado, por eso se habla del inconsciente colectivo, yo se los explicaba a ustedes en clases anteriores, cómo las personas se fortalecen
Y bueno, Carl Jung habla muchísimo de los mandalas. Él es uno de los primeros en hablar de los mandalas o las mandalas, en donde lo que hace es, o nos da a entender de que nosotros, los seres humanos, siempre estamos eh, controlados o regidos por alguna simbología. Entonces está, por ejemplo, para el catolicismo está la cruz, para los nazis está ese símbolo nazi, está para los judíos la estrella de David. Entonces, en ese sentido, se está construyendo un inconsciente colectivo en donde nos sentimos fortalecidos a través de esa simbología. Y eso es lo que planteaba Jung con respecto a los arquetipos y a las mandalas, ¿sí? Que de alguna u otra manera le ayudan a sentirse fuerte al ser humano porque se siente protegido. Fíjense que aquí se maneja muchísimo esa cuestión teológica, ese movimiento teológico con respecto a esto que yo les acabo de mencionar, porque pues en esa época era muy importante toda la parte de la teología y por eso lo decía que el principio finalista de Jung era ese principio teológico, que tenemos que ver a la persona como un humano, como esa persona que necesita de cierto tipo de colaboración. Muchas gracias, Paola. Bueno, profe, gracias a ti. Ya dejo compartir pantalla. Bueno, vamos a seguir, por favor, con Nicole. Listo, profe. Porfa, ¿me dejas compartir pantalla? Inténtalo, a ver si te deja y me cuentas. Ahí ya están, Sí, ok, dale. ahí ya están viendo la presentación, ¿sí? Este señor no ha muerto. Sí, señor. No ha muerto, mira, pues, o sea, o fue al futuro y murió en el futuro. Listo, profe. ¿Viste el año que colocaste ahí, no? Señor, 19.949. Él murió en el año 19.949. ay, profe, qué pena. Ay, no me había dado cuenta, profe, qué pena. Ok, dale, sigue, por favor. Bueno, entonces, yo les voy a hablar sobre Erik Erikson. Entonces, él nació en Alemania el 15 de junio de 1992. Se vinculó al movimiento psicoanalítico y esto fue cuando conoció a Anna Freud, que pues es hija del reconocido Sigmund Freud, quien era presidente del Instituto de Formación Psicoanalítica en Viena, ¿sí? En 1933, Erikson emigró a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía. Allí trabajó como profesor en la. Otro dato es que estudió la influencia cultural del desarrollo psicológico, trabajado con niños de diversas reservas indias. Erikson fue destacado por sus contribuciones en la psicología del desarrollo. Bueno, Erikson postuló la teoría del desarrollo psicosocial y en ella describe 8 etapas del ciclo vital o estadios psicosociales. Otro dato, formuló un modelo psicoanalítico para describir el desarrollo de la personalidad del niño y la edad adulta. Su perspectiva tiene en cuenta los aspectos psicológicos y los sociales. Pues ya les hablaba de las 8 fases o estadios del desarrollo humano de los que hablaba Erikson. Y básicamente esta teoría se basa a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales, las cuales fueron elaboradas por Freud y de las que él enfatizó
cuatro aspectos sociales principales. Entonces, el primero incrementó el entendimiento del yo. En esto Erickson enfatizaba que el yo duraba toda la vida. El segundo es que integró la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Y el tercero extendió el concepto de desarrollo de la personalidad. Y el cuarto exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad. Él decía que en cada estadio o en cada etapa había una crisis que afrontar o un equilibrio que encontrar. Entonces, aquí básicamente en esta tablita vemos las 8 etapas, las edades, formas adaptadas o inadaptadas, las virtudes o fortalezas, pero aparte de esto había algo que se llamaba maladaptaciones y malignidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera etapa oral sensorial, que era del nacimiento al primer año de vida, la forma adaptada de manejar la crisis versus la inadaptada era confianza frente a desconfianza. ¿Qué virtud se generaba gracias a esto? Era la esperanza. Y la maladaptación o malignidad era la distorsión sensorial y desvanecimiento. Bueno, gracias a esto, perdón, Erickson decía que en cada estadio o etapa las personas tendríamos que ser capaces de desarrollar una virtud y cumplir una tarea en específico. Y listo, profe. Pensé que te ibas a meter un poquitico en las etapas. Me gustaría mucho que las manejaras, por favor. Bueno, entonces la segunda, muscular anal, edades de 1 a 3 años, forma adaptada o inadaptada, era la autonomía frente o versus a la vergüenza, la virtud era voluntad y la maladaptación o malignidad era impulsividad y compulsión. La tercera. Discúlpame, céntrate en lo que son las crisis que planteaba Erickson con respecto a la, a- al enfrentamiento que tenía cada una de esas etapas o de estadios. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo es como haciendo una similitud de lo que es la etapa psicosexual de Sigmund Freud con las etapas adaptativas o los estadios adaptativos de Erickson. Pero centrándonos un poco en Erickson, pues se habla de un poco de la confianza frente a la desconfianza. Entonces quisiera un poco que nos centráramos en en esos estadios que nos planteaba Erickson. ¿En qué consiste? ¿Cómo son entendidos cada uno de esos estadios según Erickson? Si quieres, manéjalo de esa manera. No te centres en la comparación que se hace con el psicoanálisis de Sigmund Freud, sino céntrate en la teoría psicosocial, que me parece muy importante. O sea, Erickson abordó todo el desarrollo de la personalidad desde el nacimiento hasta la etapa de los años dorados, ¿sí? Y cada uno de sus estadios expresa, pues, como una forma importante de entender cómo es que actúa el ser humano, ¿sí? Entonces me gustaría mucho, por favor, Nicole, que te centres en esa parte, Nicole, que eres tan amable. Profe, como tal, yo no planteé eso en las diapositivas, pero sí leí. No, Sí, pues, sí, no profe. importa, socialízalo de esa manera, no te preocupes. Lo importante es que nos quede claro esa parte del desarrollo psicosocial de Erickson, por favor. Sí, profe, espera, dame un segundo.
Bueno, entonces, la etapa número 1 era, no, es que está sensorio oral. Comprende el primer año o primero y medio de vida. La tarea consiste en desarrollar la confianza sin eliminar completamente la capacidad para desconfiar. ¿Es esto, profe? ¿Estoy bien o me corriges, No, profe? no, porque estás volviendo a hablar de la relación que tiene con Sigmund Freud. Céntrate un poco en las virtudes, o sea, ¿cuál es la crisis psicosocial, por ejemplo, en la primera etapa que va a la infancia, de los 0 a los 2 años? Pues está la desconfianza frente a la confianza. ¿Cuál es la relación significativa allí para el niño, para el neonato? Pues es una relación significativa pues con la madre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la preocupación que de pronto puede existir en un niño de 2 años? ¿Sí? Pues de que si la mamá está esperando al bebé, estamos hablando antes de que haya nacido el niño, tuvo un embarazo totalmente negativo, un embarazo conflictivo, un embarazo no deseado. Entonces esa relación simbiótica que hay entre ella y el bebé en útero, pues le está empezando a generar cierto tipo de desventaja al niño cuando llega a esa etapa de los 0 a los 2 años. Entonces va a nacer en cierta manera con cierta dificultad, van a nacer con, con esa sensación de desconfianza. Por eso hay esa dualidad entre la confianza y la desconfianza. ¿Qué es lo que se espera que el niño sienta con la mamá? Que se sienta Profe, Profe, ¿puedo intervenir? Chiara. De pronto es eso, ¿no? O sea, yo entiendo que lo que usted busca, por ejemplo, acá en la etapa eural, que el bebé desarrolla un sentido de si el mundo es un lugar bueno, en virtud de la ¿Desarrolla un qué? esperanza. Perdón, ¿desarrolla un qué? Sentido si el mundo es un lugar bueno y seguro, virtud de la esperanza, entre los 12 a los 18 meses. Se te va el audio, se te va el audio, por eso no te escucho bien. No sé si soy ¿Ahora solamente... me escucha? Hola, profe, buenas noches. Hola, Ah, Laticia. Sí, ya te escucho. sí, profe, le estaba comentando, pues no soy segura si esa es la relación que usted está pidiendo, que entre los 12 y los 18 meses del bebé, lo que el bebé busca es confianza básica versus desconfianza. Es decir, el bebé tiene la capacidad de desarrollar un sentido si el mundo es bueno y es seguro, es decir, esperanza. Sí, claro, la virtud es la esperanza, porque la relación desde el embarazo fue muy cercana, muy simbiótica y era un niño deseado. Entonces, en ese sentido, la relación significativa con la madre está generando eh, pues, mayor confianza. Entonces, la virtud que se presenta allí es la esperanza, como tú lo estás planteando. Posteriormente, se habla de que son los niños de 2 a 4 años y se habla de la crisis psicosocial de la autonomía versus la vergüenza o la duda. ¿Sí? Y eso es, aquí se empieza a manejar un poco cómo los profe, señora, Nicole, dime. profe, creo que ya tengo aquí, creo que es. Mira, Entonces, la primera era, dime. dime. Sí, la primera era infancia o etapa sensorio oral. Entonces, la tarea consistía en desarrollar la confianza sin eliminar completamente la capacidad de desconfiar, ¿sí? Sí. Entonces, esta se comprende del primer año o primer año y medio de vida y los padres son fundamentales en la realización de la tarea y el desarrollo de la virtud del infante, ¿sí? Desarrollará la virtud de esperanza, una fuerte creencia en la que se considera que siempre habrá una solución al final del camino. ¿Sí, profe, estoy Arregla, bien sí, o pero me arregla corrige? tu audio, Nicole, que se te está escuchando entrecortado.
por favor. Ay, profe, es que mi internet está fallando, profe, qué pena. Bueno, ahí te estamos escuchando bien, pero hay momentos que se te escucha muy telegrafiado. Bueno, Pero tengo, intentaré hablar un poquito más despacio. pero tengo que aclararte o aclararles de que en la primera etapa, en el primer estadio, es única y exclusivamente la mamá. O sea, la relación significativa es únicamente con la mamá, no son con los padres, es única y exclusivamente con la mamá. Ya después, en el siguiente estadio, ahí sí son los padres, ambos, hombre y mujer, en donde le van a ayudar al niño a desarrollar otra virtud. Ok, Dale, profe, Nicole, por favor. listo. Entonces, la segunda era niñez temprana. Dice que es aproximadamente de los 18 meses hasta los 3 o 4 años de edad. La tarea primordial era la de alcanzar un cierto grado de autonomía, aún conservando un toque de vergüenza y duda. La virtud era voluntad, desarrollo del autocontrol y la autoestima. Y dice que los cuidadores siguen jugando un papel importante y en el cual deben apoyar al niño. Sí, discúlpame, te interrumpo. O bueno, más bien como te ayudo un poquitico en eso. Acá, en esta etapa, en este estadio que nos plantea Erickson, lo que la vergüenza se va a generar cuando los papás constantemente lo que están haciendo es cuestionar, regañar, criticar. Entonces, como los niños allí en esas etapas están aprendiendo a controlar el esfínteres, allí entonces en la medida que los papás manejen bien o adecuadamente esos refuerzos, entonces va a estar mucho mejor, va a estar mucho más adecuado. ¿Ven? Pero si no se maneja, es decir, si se le está cuestionando permanentemente al niño, pues va a desarrollar muchísima duda, mucha vergüenza. Y eso va a ser, fíjense que estos estadios, según Erickson, dice de que uno va a influir en el otro, en que se desarrolle a plenitud. Entonces ya cuando los niños están empezando, inclusive antes del nacimiento, con esas desventajas, seguramente van a empezar a tener ese tipo de falencias, porque se está generando ese malestar, porque los papás no le están brindando la seguridad, por el contrario, le está generando mucha vergüenza en el segundo estadio. Sigue, Nicole, por favor. Listo, profe. Entonces, la etapa tercera es la edad del juego. Entonces, comprende de los 3 a los 4, hasta los 4 o 5 o 6 años de edad. La tarea fundamental es la de aprender la iniciativa sin una culpa exagerada. La virtud es el propósito. Y esta es la época del juego, la fantasía, la curiosidad, la imaginación, etc. Y el rol de los padres en esta etapa es animar a sus hijos para que lleven a cabo sus ideas. Exactamente, que si se equivocaron no le caigamos encima, que si hicieron algo inadecuado no lo reprendamos de una manera agresiva. Por eso se habla de la iniciativa versus la culpa. Nosotros, nuevamente, los papás salimos a flote allí para dar o conductas adaptativas o no adaptativas en el futuro de los niños. Nos va a sacar ahorita la plataforma, Nicole, entonces ya ahorita regresamos para que continúes con esto, ¿bueno? Listo, sí, señor. Pero vamos en el estadio 3, ¿bueno? Por favor. Sí, señor.